Hola a todos mis queridos amigos de YouTube. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien hoy. Si es la primera vez que nos visitas, te doy la más cordial bienvenida. Me llamo y en este espacio nos encanta desmenuzar las noticias más jugosas del mundo del espectáculo, desentrañar los misterios de nuestras celebridades favoritas y sobre todo, mantenernos al día con todo lo que pasa. Así que si te gusta este rollo, no olvides apretar ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Hoy tenemos un tema que, les aseguro, los va a dejar con la boca abierta y a generar muchísima conversación. Vamos a hablar de una reacción que al parecer, desconcertó por completo a nuestro querido Can Yaman. Sí, como lo escuchan. Esa mirada, ese gesto, esa pequeña chispa que de un instante a otro cambió todo. Hablamos, por supuesto, de la talentosa y hermosa Demet Özdemir. Ustedes saben que la química entre estos dos, tanto en la pantalla como fuera de ella, ha sido una de las más comentadas y esperadas en el mundo de la actuación turca. Y cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, ¡zas! Aparece este momento que ha dado mucho de qué hablar. Vamos a retroceder un poquito en el tiempo para poner en contexto. Demet y Can se conocieron y flecharon en las grabaciones de la exitosa serie Erkencikus. La conexión entre Sanem y Can fue instantánea, tanto para los personajes como, aparentemente, para los actores. El público se enamoró de su química, de esos diálogos llenos de chispa, de esas miradas que parecían decir más que 1000 palabras. Los rumores de romance no tardaron en surgir, y aunque al principio intentaron mantener su relación en privado, las pruebas y las evidencias eran cada vez más contundentes. Vimos fotos juntos, entrevistas donde se les veía cómplices, y la forma en que se dirigían el uno al otro, bueno, dejaba poco lugar a dudas. ¿Y ahora, qué pasó? Pues bien, el evento en cuestión ocurrió no hace mucho en una alfombra roja, un evento público donde las cámaras estaban apuntando en todas direcciones, como siempre. Can Yaman hizo su aparición, luciendo espectacular como de costumbre, y las preguntas de los periodistas no se hicieron esperar. Y en medio de todo este torbellino de flashes y preguntas, apareció ella, Demet Özdemir. Lo que sucedió a continuación es lo que ha desatado la polémica y la intriga. Al ver a Demet, Can, que hasta ese momento se mostraba sonriente y un poco juguetón con la prensa, pareció cambiar su semblante. No es que se haya puesto triste o enfadado, no. Fue algo más sutil, algo que los observadores más agudos notaron al instante. Una especie de sorpresa mezclada con una ligera incomodidad, o quizás, una pizca de decepción. La reacción de Demet fue lo que verdaderamente nos dejó pensando. Imaginen la escena: Can está rodeado de micrófonos, contestando preguntas con su carisma habitual. De repente las miradas se dirigen hacia la entrada, donde Demet aparece. Ella, como siempre, radiante, saludando con esa sonrisa que derrite corazones. Pero aquí viene lo interesante. Can, al verla, tuvo una reacción que fue captada por las cámaras y que, desde ese momento, se volvió viral. Su sonrisa se desdibujó ligeramente, sus ojos se abrieron un poco más de lo normal, y su postura corporal pareció tensarse por un instante. Fue un microgesto, un segundo que duró apenas un par de pestañeo, pero suficiente para que los fans y los medios de comunicación se pusieran en alerta máxima. Muchos interpretaron esa reacción como una señal de que las cosas entre ellos no estaban tan bien como se pensaba. ¿Será que algo había pasado entre Demet y Can antes de ese evento? ¿Habían discutido? ¿Se habían distanciado? Las especulaciones volaron y el internet se llenó de teorías. Algunos decían que Can se sorprendió porque no esperaba verla allí, otros insinuaban que Demet le había dado una respuesta inesperada a alguna pregunta, o incluso que su sola presencia desencadenó algo en él. Pero, ¿qué hizo Demet? Pues ella mantuvo la compostura y continuó interactuando con la prensa, respondiendo a las preguntas con su habitual profesionalismo y amabilidad. Sin embargo, hay quienes aseguran haber visto una sombra de tristeza o preocupación en sus ojos en ciertos momentos, o quizás era solo la imaginación colectiva alimentándose de la expectación. Lo cierto es que después de ese cruce de miradas y reacciones, el ambiente pareció cambiar un poco. La espontaneidad y la cercanía que a veces se percibía entre ellos en eventos públicos pareció diluirse un poco. Y aquí es donde entra el análisis más profundo. En el mundo de las celebridades, cada gesto, cada mirada, cada palabra tiene un peso enorme.
Los fans crean sus propias narrativas y cuando ven algo que rompe con la imagen preconcebida, la curiosidad se dispara. La reacción de Can Yaman ante la presencia de Demet Özdemir en ese evento se convirtió en la chispa que encendió el debate. ¿Había sido un gesto de sorpresa genuina, de decepción, de melancolía, o simplemente una reacción fugaz ante un encuentro inesperado? Hay quienes defienden a Can, argumentando que es normal sorprenderse al ver a alguien que fue importante para ti, especialmente si la relación ha tenido sus altibajos o si las circunstancias los han distanciado. Otros, más románticos, sugieren que fue una muestra de que, a pesar de todo, aún sentía algo especial por ella y que verla le trajo recuerdos o emociones complicadas. Y no faltan los que creen que fue una señal de que la tensión entre ellos era real y que el encuentro fue incómodo para ambos. Por otro lado, la actitud de Demet también ha sido objeto de análisis. ¿Fue su aparición planeada para crear un momento mediático? ¿O simplemente acudió al evento como cualquier otra invitada? Su comportamiento siempre profesional y sonriente no dio pie a muchas interpretaciones, lo cual, paradójicamente, también genera más preguntas. ¿Estaba ella actuando? ¿O simplemente sabía cómo manejar la situación ante las cámaras? Lo que es innegable es que la conexión que compartieron en Erkencikus fue mágica. Tanto la serie como sus personajes crearon un fenómeno. Y es natural que los fans quieran saber qué pasó con ellos en la vida real. Las redes sociales se llenaron de vídeos y capturas de pantalla de ese momento, con usuarios debatiendo sobre las posibles razones detrás de la expresión de Can. Los hashtags relacionados con ambos artistas se dispararon, y las teorías sobre el estado actual de su relación inundaron los foros de discusión. Algunos incluso llegaron a comparar esa reacción con otros momentos donde ambos coincidieron públicamente después de su ruptura, buscando patrones y señales. La verdad es que sin una declaración oficial o una explicación directa de ellos, todo lo que tenemos son interpretaciones y conjeturas. Y en el mundo del entretenimiento, esas conjeturas a menudo alimentan el interés y mantienen a los fans enganchados. Es fascinante ver cómo un simple gesto puede generar tanto revuelo. Demuestra el poder de la imagen, el impacto que tienen las celebridades en nuestra cultura popular y, sobre todo, la intriga que nos genera el misterio en la vida de quienes admiramos. ¿Qué pensamos nosotros como espectadores y amantes de las historias? Podemos teorizar, podemos imaginar, pero al final, la verdad solo la saben ellos. Podríamos pensar en escenarios hipotéticos. Quizás Can estaba en medio de una conversación profunda sobre su vida personal, y la aparición de Demet lo sacó abruptamente de ese estado mental. O tal vez, y esto es pura especulación, estaba a punto de dar una respuesta comprometedora sobre su relación pasada, y la visión de Demet lo hizo cambiar de rumbo por completo. O simplemente la sorpresa de verla allí, en ese contexto, le provocó una reacción física involuntaria. Demet Özdemir, por su parte, es una actriz muy talentosa y una figura pública que ha demostrado una gran inteligencia para manejar las presiones mediáticas. Su profesionalismo en ese momento fue ejemplar, y esto, en lugar de aclarar las cosas, solo añade capas de complejidad a la situación. ¿Será que ella también sintió una punzada de algo al ver a Can? ¿O estaba completamente enfocada en su propio trabajo y en su presencia en el evento? Lo que sí podemos aprender de este tipo de situaciones es que incluso en la vida de las estrellas, las emociones son complejas y a menudo difíciles de ocultar por completo. Esos momentos de vulnerabilidad, esas reacciones genuinas que se escapan a la cámara, son los que nos recuerdan que, detrás de las luces y los glamour, hay personas con sus propias historias, sus propios sentimientos y sus propias complejidades. En resumen, la reacción de Can Yaman ante la aparición de Demet Özdemir en ese evento público fue un pequeño destello, un instante capturado por las cámaras que desató una ola de especulaciones. Una expresión que muchos interpretaron como sorpresa, incomodidad, o incluso un vestigio de sentimientos pasados. La elegancia y el profesionalismo de Demet ante la prensa añadieron aún más misterio al asunto, dejando a los fans y a los medios debatiendo sobre el verdadero significado de ese encuentro. Así que ahí lo tienen, amigos. Un pequeño vistazo a uno de esos momentos que nos hacen amar y odiar el mundo del espectáculo al mismo tiempo, la intriga, la especulación y la constante búsqueda de respuestas. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Su energía y su interés son lo que me motivan a seguir creando contenido para ustedes. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este asunto.
¿Cuál creen que fue la verdadera razón detrás de la reacción de Can Yaman? ¿Les pareció que Demet actuó de alguna manera particular? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les pareció interesante, por favor, no se olviden de darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de estas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme para todos.